Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el episodio 55, que fue el video pasado, hablamos acerca de la evidencia primaria para el Nuevo Testamento griego. Y hablábamos que las citas patrísticas son evidencia terciaria. Bueno, podría ser que dentro de la audiencia del canal haya gente que se haya sentido un poco incómodo debido a que hay citas patrísticas que son utilizadas para apoyar el texto mayoritario o el texto bizantino o el texto del Textus Receptus. Entonces quisiera ahondar un poco más y mostrar algunas cifras. Es un estudio un poquito viejo acerca de las citas patrísticas. Sin embargo, no importa qué tan viejo sea el estudio, siempre y cuando haya sido bien hecho y haya tenido una buena metodología, pienso que es evidencia que se puede tomar en cuenta. Me refiero al estudio que le voy a presentar acerca de las citas patrísticas. Espero que les guste y que tengan una visión un poco más amplia, ¿verdad? Así que vamos adelante. Antes de seguir, recuérdense de darnos like, de suscribirse, compartir estos videos con sus amigos, con sus hermanos en la iglesia. Oscar y Hort dicen, antes de la mitad del siglo tercero, en su porción más temprana, no tenemos evidencia histórica de la existencia de lecturas, ya sea conflacionadas o no, que tengan la característica de ser particularmente sirias. Cuando Westcott y Hort hablan de sirio, se refiere a bizantino. Ahora, aunque, bueno, este énfasis que le puse en negritas es mío, no es algo de Westcott y Hort. Sin embargo, quisiera ponerle énfasis a la palabra existencia. Una cuestión es que existan lecturas o no existan lecturas. Otra cuestión es que existan en una pluralidad o en una minoría o en una mayoría. Pero si existen o no existen, debería de ser comprobado con encontrar una lectura bizantina antes del siglo tercero. Eh, eh, y es interesante cómo lo plantean ellos. F. G. Kenyon dice el argumento de Hort, que fue la piedra angular de su teoría, fue que nunca se encuentran, nunca, no hay que usar absolutos, ¿verdad? Nunca se encuentran, nunca se encuentran lecturas características del texto recibido en las citas de los escritores cristianos antes de cerca de 350 después de Cristo. Entonces, nunca se encuentran lecturas características del texto recibido, ¿sí? Antes del 350. Ese es el argumento de Hort, según Kenyon. Antes de esa fecha encontramos lecturas particularmente neutrales. Por neutral tienen ellos la unión del alejandrino con el sinaítico cuando están puestos de acuerdo. Se encuentran lecturas occidentales, que es del Códice D y de la Vetus Latina, pero nunca sirias, nunca sirias. Este argumento, de hecho, es decisivo y Bart Ehrman dice, ningún padre griego antiguo, ni latino ni sirio, de ninguna parte del mundo cristiano antiguo, y ninguna versión antigua del Nuevo Testamento brinda evidencia de la existencia del texto sirio, es decir, bizantino previo al siglo IV. Entonces, estos tres autores están hablando de que no hay existencia de variantes o del texto sirio o bizantino antes del siglo IV o tercero. Vamos a ver un análisis que hace Wilbur Pickering, lo pueden encontrar en esas páginas.
cerca del texto bizantino en los padres de la iglesia. Y él basa su análisis en este artículo de Kurt Aland. Kurt Aland presenta 1200 pasajes del texto de los padres de la iglesia. Él los analiza tratando de buscar el texto alejandrino en padres que están fuera de Egipto para decir que el texto alejandrino tenía una distribución global. Ese es el propósito de Kurt, sí. Lo voy a repetir. Kurt Aland publica este artículo buscando lecturas alejandrinas fuera de Egipto para decir que el texto de Egipto era el texto utilizado por toda la iglesia. Ahora bien, debido a la forma como él presenta la información, se puede usar la misma información para analizar si el texto bizantino estaba presente también en aquellos tiempos. Y esta precisamente es la tabla. Ustedes pueden ver el análisis tanto de Kurt en ese artículo como del doctor Pickering. Este es mi análisis particular, que corresponde al del doctor Pickering. Vemos entonces en la columna de la izquierda el padre o el escrito Marción de aproximadamente 160 después de Cristo y Irineo que murió en el 2002, Clemente de Alejandría en el 2002, en el 202, Clemente del 215, Hipólito del 235, Orígenes del 254, Metodio del 280, Adamatio, que falleció en el año 300. Y subsiguientemente, hacia abajo. Luego tenemos en la tercera columna, dice solo egipcio, es decir, es la cantidad, el porcentaje de variantes que aparecen solo en el texto egipcio. La cuarta dice ambos, es decir, que aparece en el egipcio y en el mayoritario. Y solo mayoritario es la sexta columna, perdón, es la quinta columna. Y la sexta es otro, es decir, alguna variante que no es egipcia, tampoco es mayoritaria y entonces se clasifica como otro. Y el número de pasajes, por ejemplo, para Marción, Kurt analizó 94 pasajes, para Irineo 181 y así subsiguientemente hacia abajo. Como pueden ver ustedes, de Orígenes, él analizó 459 pasajes y más abajo de Cristóstomo 915. Nos vamos a enfocar en los primeros 5 padres de la iglesia que están eh, eh, enumerados aquí. Entonces tenemos a Marción, Irineo, Clemente de Alejandría, Hipólito y Orígenes. Vamos a ver. Ujú. Pueden ver que no hay una mayoría. En ninguna de estas líneas hay una mayoría que se incline al egipcio o al mayoritario. Lo que hay son pluralidades. Esto que está en rojo son las pluralidades más altas. Y como ustedes pueden ver, la pluralidad más alta es pasajes que no pertenecen ni al alejandrino ni al mayoritario. Esto es lo que domina a los padres de la iglesia los primeros 235 años, ¿sí? Solo Orígenes, que bueno, él tuvo su residencia allá en Egipto y en Cesarea. Solo él utiliza, pero no es una mayoría, es una pluralidad de un 30%. Aquí lo tenemos en forma de gráfica, eh, por si lo quieren apreciar de una mejor forma. Estos son los tipos de texto en los escritos de los padres de la iglesia antes del siglo 250. Hay presencia de lecturas mayoritarias desde Marción. Hay también en Irineo, en Clemente, en Hipólito, en Orígenes. Entonces,
Si existe o no existe la presencia de lecturas mayoritarias antes del siglo III, sí, sí existe. Si fue la lectura más, el tipo de texto más mayoritario dentro de esos padres, no, no, pero es que ninguno es mayoritario. No existe mayoría, sino pluralidades. Perdón, mayoría es 50 más 1, pluralidades es abajo de 50. La barrita de otros domina sobre los demás en los primeros cuatro. ¿Dónde está el texto alejandrino? Sí, porque lo que él quiere es decir, bueno, Marción tenía el texto alejandrino, Irineo tenía el texto alejandrino, Clemente tenía el texto alejandrino. ¿A dónde está? Tenemos que dentro de las pluralidades, otro domina los primeros cuatro padres en orígenes, aquí es donde vemos que domina el egipcio. Con respecto al texto de Orígenes, Bruce Metzger dice, Orígenes conoce la existencia de variantes textuales que representan cada una de las principales familias de manuscritos que los académicos modernos han aislado. Todo tipo de variantes. Alejandrina, bizantina, occidental, cesarea. G. Sanz dice, las insuperables dificultades que se oponen al establecimiento de el Nuevo Testamento de Orígenes y Eusebio son bien conocidas por todos los que lo han intentado, dejando de lado las dificultades comunes impuestas por ciertas incertidumbres en la transmisión, la falta de material, la frecuente libertad al citar. Existe el hecho indisputable que estos dos padres frecuentemente discuerdan, que cada uno de ellos cita el mismo pasaje de manera diferente en diferentes escritos y que algunas veces lo hacen aún dentro de precisamente la misma obra. Interesante, ¿no? Así que no hay dominancia completa del texto alejandrino y de hecho el texto de Orígenes y de Eusebio es variante. Sí que ahí está la dominancia. Otro, ¿qué significará eso? No se sabe hasta qué punto las citas eran textuales, o si era una paráfrasis, o si eran alusiones al texto. Es como cuando uno está compartiendo en público y en ese momento se recuerda del contenido de un pasaje y uno, así como dice, qué sé yo, primera de Tesalonicenses, tal y tal y tal, y uno sigue con la prédica. Y tal vez la cita de uno no fue textual, tal vez uno le añadió algunas cosas, pero uno lo que comparte es el sentido. Y, y eso pudo haber estado ocurriendo con las citas textuales que tal vez ellos no era que lo citaban textualmente como lo hacemos hoy en día, que hay que ponerlo entre paréntesis, perdón, entre corchetes, entre comillas, para decir que es una cita textual, ¿no? Entonces, ah, ah, este es el problema de las citas patrísticas, ¿verdad? Ahora se los pongo en este gráfico que concuerda con el orden de la tabla. La línea roja son los porcentajes de las citas del texto alejandrino, ¿sí? La línea verde son los porcentajes bizantinos. La línea en negra es otros y la línea morada es la combinación de los dos textos. El texto alejandrino es dominante como pluralidad solo en orígenes. Pueden ver el piquito de aquí. ¿Sí? No es una gran cosa, no es ni una mayoría, no es, ¿verdad? Es mínimo. Recordemos que él vivió en Egipto por mucho tiempo
y terminó en Cesarea. Más bien, ¿por qué no solo cita el texto alejandrino? ¿Por qué no solo tiene ese texto? Sería la pregunta. Vemos que la tendencia a través de los siglos es en tener cada vez menos citas alejandrinas. Vemos que aquí otros domina los primeros 2 o 3 siglos. Aquí está otro. Ahora, y sí hay existencia, mis amigos, sí hay existencia de citas del texto bizantino. Es decir, no son alejandrinas, son bizantinas, son propias del texto bizantino. Lo que indica que sí, el texto bizantino, pues, existía en ese tiempo, definitivamente. Y bueno, entonces, en vez de tirar la barrita en Cristóstomo, la crítica textual debería tirar la barrita de la dominancia bizantina, por lo menos a partir de Adamasio. Sin embargo, esto de aquí es importante también. Vamos a tirar algunas conclusiones ahí. Ni antes ni después de Orígenes, el texto alejandrino existe como una pluralidad dominante en los padres. No hay consistencia en el texto de Orígenes y Eusebio. Existen lecturas características del texto bizantino antes del 350 después de Cristo. Existen lecturas particularmente bizantinas antes de la mitad del siglo III. Es decir, esto para citar a uno, esto para citar a Westcott y Hort. O sea, sí, sí existen. El texto puramente bizantino parece dominar como pluralidad a partir de Adamantio y no de Cristóstomo. La evidencia patrística es terciaria por su carácter fluctuante e impreciso, pero atestan lecturas puramente bizantinas desde Marción. Esto es Texto y Teología. Denos like, suscríbanse. Eh, para mí es un placer compartir toda esta información para ir aclarando dudas, para hacer uso correcto de la evidencia. Y con todo y todo, si todos tenemos la misma evidencia, cada cabeza es una mente diferente. Entonces, podemos ir trazando ciertas líneas para ponernos de acuerdo con respecto a cómo usar la evidencia que tenemos. Nosotros creemos que si el texto del Nuevo Testamento fue inspirado en griego, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento son la evidencia primaria. Eh, ¿Qué texto citaron? ¿De dónde sacaron el texto los padres de la iglesia? De los manuscritos. Definitivamente, ¿verdad? Si lo sacaron de una traducción, de una versión antigua de la Latina o de la Vulgata o del arameo, eh, esas versiones vienen del texto griego. Entonces, el texto griego sigue siendo la evidencia primaria. Y si analizamos el texto griego, los manuscritos los podemos agrupar por grupos, por tipos de texto, por grupos, por familia. Y la familia más grande, más coherente, la familia que tiene una presencia por todos lados y cuyo arquetipo es antiguo e independiente y está presente en los 27 libros del Nuevo Testamento, esa es la familia 35. No hay otra, no hay otra. No hay otra ni siquiera que se le acerque para votarla con respecto a estas características que acabo de mencionar. Antigüedad, independencia, perfil, tamaño, coherencia interna. Nadie vota a la familia en coherencia interna. Como les había dicho, los manuscritos se parecen, el texto se parece tanto, pero tanto entre sí, que provoca sospechas en la crítica textual. Claro, su mentalidad no está en lo que les digo, o sea, no está en agrupar manuscritos por lecturas en común, analizar la consistencia interna, ver la relación entre los distintos grupos y sacar el texto. Ellos no hacen eso.
Ellos van palabrita por palabrita, sopesando según su mentalidad. Cada quien, como les dije, tiene su mentalidad propia. Entonces, en alguna variante, unos están a favor, otros están en contra. En la siguiente, otros están a favor, otros están en contra. Y así, no es algo estable. Sí. Y con la metodología nueva que están aplicando ellos, que es de la CBGM, que es el método genealógico basado en coherencia, ese método va a cambiar el texto de todo el Nuevo Testamento en los próximos eh, 10 años. ¿Sí? Entonces, aquel texto de 1975, que es la tercera edición de Sociedad Bíblica Unidas, que tuvo un periodo de estabilidad como de 30 años aproximadamente, y que ahí surgieron todas las traducciones modernas al español, ese texto va a cambiar. Ya para la quinta edición de Sociedades Bíblicas Unidas, ya el texto cambió en las epístolas católicas o las universales. Y los cambios fueron por la evidencia sacada por ECM, que es la Editio Critica Mayor, y la metodología de CBGM aplicada a esa información de ECM. Entonces, de los manuscritos, ellos sacan el ECM y del ECM a esa información le aplican la metodología de CBGM. Entonces, ellos aplican el método genealógico basado en coherencia eh, y entonces sacan ellos, para ellos es otra óptica, entonces ellos toman decisiones distintas a las basadas únicamente en crítica textual, en eclecticismo razonado o razonable. No creo que sea ninguno de los dos. Pero entonces el texto está cambiando y va a cambiar y va a seguir cambiando. Ha habido cierta oposición con esa metodología de CBGM y en algún momento vamos a hablar acerca de estas cosas. Que bueno, a medida nos adentramos más y más y más en este asunto, las cosas se vuelven más complejas, ¿no? Entonces, claro, llega un punto que uno dice, no, no entiendo. Pero con paciencia, con tiempo, repasando las cosas, haciendo preguntas, haciendo consultas, puede uno ir de a poquito comprendiendo todas estas cosas. Así que dejo de hablar porque no voy a parar de hablar hoy. Que el Señor los bendiga. Les pido que oren por el canal y vamos a seguir adelante presentando más y más y más información acerca del texto griego del Nuevo Testamento. Que el Señor los bendiga.